Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver hoy una presentación que le puse como nombre Conociendo la versatilidad de la membrana Creos Genoprotect. Entonces, bueno, sabemos que en Nobel y en toda la familia de la casa comercial, la innovación para ellos es su pasión, pero lo que nos mueve es la realidad de cada persona, de cada paciente, de cada doctor. Entonces, bueno, vamos a ir viendo casos clínicos para que podamos ver en qué tipos de casos lo podemos llegar a utilizar. Si tienen cualquier duda, cualquier cosa, me pueden interrumpir en el momento y siento que de esta forma puede ser un poquito más dinámica esta plática, que a pesar de que pues es en línea, hagámosla como si estuviéramos presencial. Entonces, bueno, sabemos que la enfermedad periodontal es una de las enfermedades orales más prevalentes y que representa un problema importante de salud mundial. Se dice que más o menos las estadísticas generalmente son americanas o estadounidenses y más o menos 64.7 millones de americanos tienen enfermedad periodontal, lo que significa que es más o menos una de cada 2 personas. Y si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, una enfermedad mucho más común que está diagnosticada más fácilmente, como es la diabetes, sabemos que 2.5 veces más personas tienen enfermedad periodontal de la que tienen diabetes. Entonces, en muchas ocasiones, desafortunadamente, la enfermedad periodontal no ha sido diagnosticada, pero está ahí presente. Entonces, algo muy importante que tenemos que hacer los periodoncistas es meter a nuestros pacientes en un régimen de limpieza para que también dentro de estas citas podamos en cualquier momento percatarnos de un diagnóstico temprano de enfermedad periodontal y que no necesariamente el paciente vaya con nosotros a una cita donde ya de plano tengamos que hacer una extracción o un tratamiento mucho más invasivo, sino que desde la prevención lo podemos hacer y nuevamente sabiendo que es una enfermedad que es muy, muy prevalente, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Obviamente, como periodoncista es mi responsabilidad mencionarles esta parte de la fase 1 periodontal, que es de vital importancia, que nos puede ayudar a resolver muchísimos problemas. Y bueno, sabemos que la fase 1 periodontal está compuesta por un control personal de placa, una técnica de cepillado y en frecuentes ocasiones enseñarle al paciente cómo debe de utilizar algunos aditamentos de higiene oral y cuáles serían los más indicados para el caso en particular de cada paciente. También debemos hacer la eliminación de placa dentobacteriana y el cálculo, mejor conocido por muchos pacientes como una limpieza dental, y en frecuentes ocasiones, por esta misma prevalencia que les comento, el raspado y alisado radicular. Posteriormente hacemos una reevaluación e igual en muchas ocasiones procedimos a hacer un desbridamiento. Entonces, esta va a ser una de las primeras indicaciones de nuestra membrana, un procedimiento convencional que hacemos los periodoncistas, digamos, diariamente o frecuentemente, que es la regeneración tisular guiada. Entonces, a continuación vamos a ver a nuestro primer paciente. Es un paciente masculino de 60 años de edad con profundidades al sondeo en la zona de la raíz mesial de un molar inferior. Posteriormente a haber realizado la fase 1 periodontal y la reevaluación, se procede a realizar el procedimiento de desbridamiento y regeneración tisular guiada. Sabemos que tenemos que tener todo nuestro instrumental estéril y organizado para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos y en base a que tengamos un buen diagnóstico, que tengamos un buen armamentario y que tengamos buenos biomateriales disponibles, esto va a hacer que nuestro procedimiento fluya con pues mayor velocidad y que sea mucho más placentero para el paciente, a pesar de que sabemos que es una cirugía. Entonces, bueno, les comentaba que este paciente tenía un problema en la raíz mesial del primer molar inferior. Realmente la raíz distal estaba en buenas condiciones y vamos a anestesiar, vamos a hacer una incisión intrasurcal, vamos a hacer una incisión liberatriz mesial para poder desplazar un poquito mejor el tejido y poder alcanzar a ver realmente dónde están los márgenes sanos de tejido óseo y levantar un colgajo mucoperióstico de grosor total con la finalidad de exponer quirúrgicamente el defecto óseo. Vamos a eliminar el tejido de granulación que se encuentra dentro del defecto óseo. Vamos a limpiar de igual manera la superficie radicular, la superficie ósea y en algunos casos también la pared interna del colgajo para dejar nuestro defecto óseo perfectamente limpio, libre de espículas de cálculo y posteriormente poder proseguir a hacer nuestro procedimiento de regeneración. Entonces, durante el tratamiento, la superficie radicular deberá de ser desbridada y raspada y alisada cuidadosamente. Esto lo podemos realizar mediante diferentes instrumentos. Generalmente los que utilizamos con más frecuencia pueden ser nuestras curetas o nuestras asadas también, y también nuestro ultrasonido. Esto nos va a dar con el efecto de cavitación que tiene una mejor visibilidad y también pues más fácilmente vamos a poder eliminar el cálculo. Obviamente no hay nada tan bueno como la percepción táctil, entonces usamos ambos instrumentos. Y posteriormente vamos a hidratar nuestro injerto óseo.
Después de haber realizado la incisión y la elevación del colgajo, hidratamos ya sea nuestro alboinjerto, nuestro geminjerto. Si lo vamos a mezclar con un autoinjerto, también lo debemos de hidratar con un poquito de suero o un poquito de sangre para poder formar un injerto que le devolvamos sus propiedades. Puesto que si sabemos que el injerto lo compramos, pues generalmente este fue liofilizado, deshidratado y congelado, y el haberle colocado el suero lo va a rehidratar, va a devolver su forma y aumentar su volumen. Y también lo podemos, como les mencionaba, hidratarlo con sangre para formar un coágulo óseo y que de esta forma sea un poquito más fácil su manipulación y llevarlo a el defecto óseo. Y también sabemos que la sangre pues contiene varios elementos que nos van a ayudar a la cicatrización. Y removemos el excedente ya sea de sangre o de suero para que pueda ser un poquito más fácil su manipulación y lo vamos a colocar dentro del defecto óseo. El defecto óseo entonces es rellenado con el material y sabemos que no lo debemos de compactar demasiado, pero tampoco debemos dejar demasiados espacios. Entonces volvamos a colocar el injerto óseo dentro de este defecto y vamos entonces a colocar nuestra membrana, que es el tema del día de hoy, que es nuestra membrana Cryoprotect. Sabemos que estas membranas tienen un manejo excepcional. Realmente, al hacer la comparación clínica, ya al momento de la cirugía, es una membrana que es muy fácil de manejar. Hay otras casas comerciales que las membranas parecen como si fueran de cartón, entonces es más difícil su manipulación. Esta membrana, cuando nosotros la colocamos, se adosa perfectamente bien, se hidrata muy bien, y ahorita vamos a ver una imagen de eso, y hace más fácil su colocación y su manipulación. Y de igual manera, durante el periodo postoperatorio, no va a ser tan fácil que las esquinas, si estuvieran tan rugosas, como, bueno, tan como filosas, como si fuera un cartón, pueden llegar inclusive a perforar o a lacerar los tejidos blandos. Entonces, de esta forma tenemos una muy buena integración con los tejidos blandos. También la casa comercial nos recomienda que tiene una alta resistencia mecánica. Entonces, la podemos jalar, la podemos estirar, la podemos suturar, le podemos hacer diferentes cosas y va a tener una gran resistencia, lo cual también es muy bueno porque vamos a ver que va a permitir que su función siga siendo pues viable durante semanas después de haber hecho nuestro procedimiento quirúrgico, lo cual va de la mano con resistencia duradera a la degradación in vivo y facilita el aumento óseo. Entonces vamos a ver cómo viene. Esta es la membrana como viene en su caja. Adentro viene un paquetito de esta forma. Viene un blister, digamos, extra, después viene un blister que ya es donde realmente contiene la membrana, y aquí viene la membrana que nosotros vamos a colocar. Tenemos diferentes tamaños. En este caso, que son procedimientos más pequeños, podemos utilizar la membrana más pequeña disponible, que es a 15×20. También en este empaque vienen estas 3 estampitas. Entonces la debemos de colocar en el expediente y también le podemos dar una al paciente para que ahora, con la globalización mundial que hay, si el paciente llegara a irse a algún otro lado a trabajar o se queda atorado en otro país en la pandemia o cualquier otro problema, pues que sepamos todos cuál fue la membrana que se utilizó y cuál fue el procedimiento que se le hizo a este paciente. Digamos que sería como un expediente universal. Entonces, bueno, les mencionaba que la que ahorita estábamos utilizando en el procedimiento de regeneración tisular guiada es una membrana 15×20. Sin embargo, también tenemos otros 2 tamaños un poquito más grandes, la de 25×30 y la de 30×40. Aquí vienen los números de referencia, pero seguramente su proveedor les puede, nada más con que le pidan la medida, hacer su pedido. Y algo que es muy importante, aprovecho como comercial, es que hagamos el diagnóstico antes de hacer el tratamiento. Entonces, generalmente procuramos tener las 3 membranas disponibles para que, dependiendo del tamaño del defecto, podamos resolver la situación, o si nos llega una emergencia al consultorio. Pero no es al momento de estar haciendo la cirugía resolver un problema, sino más o menos saber cuál es la membrana que vamos a utilizar y saber que la tenemos disponible, y esto se hace en base a haber hecho un buen diagnóstico previo a haber inclusive anestesiado al paciente. Entonces, siempre el diagnóstico previo al tratamiento es algo de vital importancia. Entonces, bueno, regresando a nuestro caso clínico, vamos a recortar la membrana para lograr la forma y el tamaño deseado. Esto se hace con tijeras estériles. Frecuentemente, inclusive, nos cambiamos los guantes para que sean guantes limpios, que no estén contaminados con el desbridamiento que ya hicimos. Y vamos a colocar la membrana. Aquí, en este caso, como era para regenerar esta zona de la raíz mesial, vamos a redondear un poquito los bordes, vamos a suturar también nuestra membrana, vamos a hacer esta forma como si fuera de un delantal para este diente. Eso es lo que les mencionaba, es resistente a la tensión. Yo puedo anudar este punto y no se me va a desgarrar la membrana. Entonces, las redes de fibras de Creos Genoprotect proveen una barrera física para contener al injerto dentro de nuestro defecto periodontal y excluir el crecimiento de tejidos blandos adyacentes durante un periodo de tiempo suficientemente largo
para permitir que la regeneración tisular guiada o la regeneración ósea, en su caso, sea lograda. Y vamos a ver que la membrana recortada deberá de cubrir por lo menos 2 milímetros más allá de las paredes del defecto para evitar el crecimiento hacia adentro de los tejidos gingivales de una fuente lateral hacia el sitio periodontal. Entonces, no solamente, digamos, por economizar, es partir la membrana aquí a la mitad y colocarla justo como en la periferia del defecto, sino que tenemos que descansarla o recargarla sobre paredes sanas para poder nosotros asegurar que las células de los tejidos blandos no van a penetrar a ese defecto periodontal y que vamos a obtener una buena regeneración. Por eso igual les comento, es de vital importancia tener de diferentes tamaños. En algunas ocasiones no sabemos exactamente lo que vamos a encontrar una vez que levantemos el defecto, el colgajo, pero bueno, más o menos tenemos una idea en base a nuestro diagnóstico. Tiene excelentes propiedades de resistencia mecánica, como les había dicho, aquí en esta imagen puede ver que la estamos alargando, también se puede suturar. Y para finalizar, el colgajo mucoperióstico es cerrado sobre la membrana, libre de tensión, procuramos que la membrana no esté expuesta y con esto vamos a hacer que no se vaya a comprometer el aporte sanguíneo al área del defecto. Reposicionamos entonces nuestro colgajo y generalmente utilizamos sutura de Vicryl 4 ceros, 5 ceros y que sea reverso cortante para poder facilitar nosotros el momento de hacer la sutura. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios que debe tener nuestro paciente? Pues nuestros cuidados en general. Debe el paciente de descansar, de mantener cierto grado de reposo, de no hacer ejercicio, debe de tomar sus medicamentos, ya sea los analgésicos, los antiinflamatorios, los antibióticos también. Debemos de suspender la higiene oral con el cepillo dental justo en la zona donde operamos, pero sabemos que vamos a tener una higiene química, por decirlo de alguna manera, con nuestros enjuagues de clorexidina. Los puntos de sutura el paciente debe de saber que no los debe de estar jugando, los debemos de cuidar y que se van a retirar más o menos entre 7 y 10 días después, dependiendo también de qué hayamos utilizado y de qué procedimiento quirúrgico sea el que hayamos realizado. En algunos casos se coloca un apósito quirúrgico, debemos de mencionarle al paciente cómo va a ser el proceso de la inflamación. Primero vamos a ver un proceso en el cual incrementa y después va a ir disminuyendo, qué medicamentos debe de tomar, sobre todo que el paciente no se alarme ante la inflamación. Hasta qué momento mencionarle que es normal. Debemos de mencionarle qué debe hacer con respecto al sangrado, si llega a sangrar el sitio quirúrgico, cómo debe hacer sus enjuagues, los movimientos que tiene que hacer, no hacer un buche demasiado fuerte para no hacer tanta succión y poder llegar a desalojar algún punto, algún coagulito o inclusive el injerto óseo, dependiendo igual del procedimiento que hayamos hecho. Evitar fumar, evitar tomar, sobre todo por el uso de algunos antibióticos. La nutrición. Es importante mencionarle a nuestro paciente que debe de evitar comer alimentos que lo puedan llegar a lastimar, que puedan llegar a lacerar los tejidos blandos o que puedan llegar a causar pues, algún problema ahí. Y bueno, estas son como las indicaciones generales para cualquier procedimiento, pero la casa comercial Nobel nos da dentro de la misma cajita donde viene la membrana un manual que generalmente sabemos que no leemos los manuales ni cuando tenemos un celular nuevo, ni cuando tenemos absolutamente nada, pero siempre que estamos utilizando algún producto médico, es importante leer este manual aunque sea una única vez. Y lo que nos dicen en este manual, porque generalmente les digo, no lo leemos, pero es de vital importancia, es que la cicatrización y el paciente deberán de ser monitoreados en el periodo posoperatorio. Si la membrana se llegara a exponer, la dehiscencia usualmente cicatriza por sí sola en algunas semanas. La remoción de la membrana usualmente no es necesaria. Sin embargo, se recomienda lavar con una solución bactericida para minimizar la contaminación bacteriana. En caso de que se necesite remover creos prematuramente, se deberá de hacer bajo anestesia local y se deberá de hacer una incisión, levantar un colgajo, se deberá de curetear y remover el tejido inflamado o infectado. Entonces, estas son las recomendaciones igual de la casa comercial. Sabemos cuáles son las etapas de la cicatrización de las heridas periodontales, entonces, bueno, si tenemos una exposición a los primeros días, pues obviamente no vamos a tener una tan buena regeneración como si llegáramos a tener una regeneración semanas o inclusive meses después, que también sabemos que la membrana se va degradando y que posteriormente ya nada más va madurando el tejido. Entonces, bueno, este es un caso como muy sencillo de regeneración tisular guiada. Vamos a ver otro caso de regeneración tisular guiada. Los criterios para que nosotros podamos seleccionar una membrana no es nada más que yo ahorita les diga, es una membrana excelente, está súper bonita, la tienen que probar. Tiene un respaldo obviamente científico por detrás. Este respaldo científico, estos criterios que tenemos que tener para seleccionar una membrana, la primera y la más importante es que sea biocompatible.
que no haga que el paciente tenga una respuesta inflamatoria excesiva o un rechazo a un cuerpo extraño. Otra característica muy importante es que cumpla su función, es decir, que cumpla con su función de oclusión celular, que permita que entren únicamente el aporte sanguíneo y los nutrientes, pero que no permita que entren estas células de tejidos blandos que realmente no nos van a ayudar a que tengamos una buena regeneración tisular o una regeneración ósea. También que mantenga esta capacidad de mantener el espacio para que las células óseas puedan llevar a cabo su función durante un periodo de tiempo suficiente para que las células puedan llevar a cabo su función. Otra parte que es muy importante es lo que les mencionaba en un inicio, que el manejo clínico sea adecuado y que sea fácil, que no nos vaya a causar complicaciones o en estas membranas que son como más acartonadas, generalmente como que se regresan. Entonces nosotros las tratamos de doblar y se vuelven a estirar, y las tratamos de doblar y se vuelven a estirar, y nos llega a causar cierto estrés quirúrgico, y pues obviamente esto no es parte de lo que queremos dentro de nuestro día a día. Y igual, aunado con la biocompatibilidad, que tenga una buena integración con el huésped. Entonces, esta membrana es utilizada como una barrera de contención para los injertos óseos durante los procedimientos de regeneración tisular guiada y regeneración ósea guiada. Es una membrana natural, es reabsorbible y no tiene un crosslink o un entrecruzado químico. Está producida a partir de colágeno porcino, utilizando procesos de manufactura controlados y estandarizados en facilidades certificadas de Estados Unidos bajo controles veterinarios estrictos. Y aquí es como un primer foquito rojo. Si el paciente dentro de nuestra historia clínica, dentro de nuestro interrogatorio inicial, nos dice que tiene alguna alergia a cualquier producto porcino, pues entonces esa sería una contraindicación para no llegar a utilizar esta membrana en específico. Podríamos llegar a utilizar cualquier otra. Entonces es importante también, como les mencionaba, leer de dónde proviene esto para saber si lo podemos utilizar o no, y también de vital importancia, realizarle una historia clínica al paciente y conocer sus alergias. Bueno, también se puede utilizar este procedimiento para la zona de la furcación. Entonces, vamos a ver al siguiente paciente. El siguiente paciente es un paciente masculino de 45 años de edad con profundidades al sondeo en la zona de la furcación de un molar inferior. Posterior igualmente a la fase 1 periodontal y a la reevaluación, se procede a realizar el desbridamiento y la regeneración tisular. Así es como nos llega este paciente. Es un paciente que ya está rehabilitado, presenta una restauración en este primer molar inferior. Vemos la imagen clínica y la imagen radiográfica inicial. Podemos ver que aquí se empieza a ver una zona radiolúcida en la zona del molar. Entonces, no es una zona muy grande, no es una involucración de furca grado 3, pero es una involucración de furca que va empezando, puede ser una clase 1. Entonces, pues hay que hacer un tratamiento igual a tiempo para que esta zona no se vaya a complicar, a un tratamiento que realmente ya sea una tunelización, una premolarización o un tratamiento mucho más grande. Entonces, introdujimos la sonda de Neighbors en esta zona y observamos que tenemos una furca grado 2 de Glickman, la cual sabemos de descripción que es una pérdida de hueso interradicular abarcando una sola superficie, ya sea vestibular o lingual. Y la indicación para una terapia periodontal regenerativa es esta, es la involucración de furcaciones en dientes multirradiculares. Hacemos nuestra incisión intrasurcal. En este caso la lesión era pequeña, no necesitábamos realizar una incisión vertical liberatriz. Vamos a levantar nuestro colgajo mucoperióstico con la finalidad de exponer quirúrgicamente nuestro efecto óseo. Vamos a eliminar completamente el efecto de granulación y vamos a ver que aquí está nuestro defecto periodontal. Vamos a tener un componente intraóseo y un pequeño componente por encima de la pared ósea. Aquí igual nada más para volver a reponer nuestra membrana, nuestra zona Neighbors, para que veamos cómo se veía previamente y posteriormente haber levantado nuestro colgajo periodontal. Vamos a utilizar nuestra membrana que tiene una función biológica de regeneración y también una función mecánica de separar a los tejidos. Y vamos igual a recortar la membrana para adosarla lo mejor que se pueda a nuestros tejidos. Y vamos a colocarla de esta manera, como si fuera igual un delantal. Y vamos a colocarla sobre la zona de vestibular y sobre la parte lingual vamos a colocar esta sutura como si fuera una sutura suspensoria para poder detenerla y adosarla bien hacia la superficie del diente. Entonces, igual aquí no se alcanza a percibir muy bien, pero colocamos los puntos de sutura que les mencionaba con Vicryl y vamos a adaptar perfectamente bien, o lo mejor que se pueda, la membrana al contorno de nuestro diente.
La membrana Creos Genoprotect se rehidrata en segundos, por eso es que ven esta apariencia que ya se ve como rosita o rojito, porque ya fue hidratada con sangre y se adhiere bien a la forma del defecto. En algunas ocasiones a mí me gusta suturarlas para asegurarme que la estoy manteniendo bien en su lugar, pero no en todos los casos es necesario, precisamente por esa adherencia que tiene la membrana con los tejidos. Bueno, el siguiente caso que vamos a ver, hablando precisamente de la versatilidad de esta membrana, es un caso que nos llegó en el cual vamos a sellar una comunicación que hubo entre la raíz y el seno maxilar, posteriormente hacia una regeneración ósea guiada y una técnica de sándwich. Entonces, este paciente es un paciente masculino de 34 años de edad que acude a la clínica con molestia en un primer molar superior. Vamos a ver ahorita la radiografía periapical inicial que tuvimos y se mandan estudios complementarios de diagnóstico como es la tomografía y obviamente también realizamos la fase 1 periodontal y vamos a ver que en este caso tuvimos que realizar la extracción y preservación del alveolo de este molar. Entonces, aquí vamos a ver la radiografía inicial de nuestro paciente el día de la consulta y en esta podemos apreciar que aquí se observa un poquito de pérdida ósea. Es un diente que de por sí tiene una raíz corta en comparación, por ejemplo, con el segundo molar. Podemos ver aquí la delimitación del seno maxilar y en algún congreso de cirugía maxilofacial presentaron esta clasificación en la cual podemos ver este engrosamiento redondo de la membrana de Schneider. Entonces, bueno, vamos a mandarle a hacer una tomografía a nuestro paciente con el tomógrafo y vamos a obtener esta imagen, la cual vamos a procesar con el sistema que antes utilizábamos, que se llamaba Novel Clinician, ahora se llama DTX Studio. Entonces, en este corte, lo que vamos a hacer, en este corte sagital, imagínense como si fuera, yo siempre le digo a mis pacientes para que sea un poquito más fácil que se lo imaginen, como si fuera una rebanada de un pastel. Entonces, tenemos este corte de nuestro paciente de la tomografía, vamos a hacer este corte sagital, vamos a abrir este corte, vamos a observar de este lado la parte palatina, de este lado la zona por vestibular, el seno maxilar y nuestro diente en cuestión, que es el diente número 16. Vamos a observar entonces el mismo engrosamiento que habíamos visto en la radiografía periapical y vamos a observar adicionalmente que al momento de nosotros abrir esta imagen, vamos a observar esta pérdida ósea y que casi esta raíz en vestibular está flotando en infección, realmente ya no tiene mayor soporte óseo. Un poquito más adelante del corte vamos igual a apreciar la lesión periapical, la pérdida ósea, y aquí es donde observamos la pérdida de la continuidad de este hueso o esta cortical entre la zona del diente y la zona del seno maxilar. Entonces sabemos que aquí vamos a tener una complicación. Es lo que les mencionaba, si nosotros tenemos un buen diagnóstico con todos los elementos que ahora la tecnología nos provee, pues vamos a poder solucionar este tipo de problemas y saber de antemano que los vamos a tener en la cirugía y poder solucionarlos de una forma muy predecible. Entonces, bueno, eliminamos la restauración, eliminamos nuestro diente con la extracción lo menos traumáticamente que sea posible. Sabemos que de por sí una extracción por definición es traumática, pero hacerla lo menos atraumáticamente posible para nuestro paciente. Eso lo podemos utilizar mediante los periotomos. Al momento de realizar la extracción del diente, levantamos también un colgajo mucoperióstico y podemos observar entonces la comunicación de la raíz mesiovestibular con el seno maxilar. Aquí es donde se aprecia. Aún alcanzamos a ver la membrana, entonces realmente es una comunicación bastante pequeñita. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una membrana, precisamente la Creos Genoprotect, que como les mencioné tiene una muy buena adaptación, no es acartonada ni mucho menos, se va a integrar súper bien y va a permitir que tengamos un buen sellado entre el seno maxilar y la cavidad bucal para que podamos hacer la regeneración ahora sí de nuestros alveolos. Entonces vamos a utilizar nuestra membrana, como les mencioné. Se coloca un fragmento de la membrana en el ápice, por decirlo de alguna manera, sellando la comunicación con seno maxilar. Y después vamos a colocar nuestro injerto óseo y después vamos a colocar nuestra membrana. La membrana, en realidad, no hay una orientación sugerida. Entonces, ambos lados de la membrana son iguales y los podemos colocar de cualquier forma. No se ve en esta imagen cómo coloqué la membrana, pero en el siguiente caso sí se va a ver para que entiendan un poquito más cómo se el ápice. Y vamos a colocar entonces, aquí ven el injerto óseo, vamos a colocar nuestra membrana, igual ya se ve que está nuevamente hidratada, vamos a desplazar nuestro colgajo y vamos a realizar un cierre por intención primaria si es que se puede. La membrana se degrada significativamente más despacio que, por ejemplo, la BioGuide, que es, digamos, una competencia más directa. La degradación
una función aumentada, que esto va a ser muy bueno durante más tiempo. Igual vamos a dar las indicaciones postquirúrgicas a nuestro paciente, vamos a esperar 6 meses, vamos a tomar una nueva tomografía y podemos observar, igual ahora en este corte axial, que la zona regenerada se conservó en cuanto al contorno. Entonces vemos que no hay una depresión en esta parte que regeneramos. Entonces vamos a ver que aquí hay una continuidad. Y vamos a ver ahora que tenemos aquí la tomografía en la parte de antes de la cirugía y el procedimiento después de la cirugía. Podemos ver que ya no vamos a tener esta inflamación de la membrana, puesto que ya resolvimos ahí un poco esa infección. Dimos un antibiótico también específico para seno maxilar para poder ayudar a resolver esta cuestión. Y vamos a ver que preservamos un poquito esta zona del alveolo. Posteriormente vamos a hacer un encerado diagnóstico para poder hacer una guía quirúrgica, para poder comprender los objetivos del tratamiento, confirmar también nuestro diagnóstico. Y después de 6 meses hicimos la elevación de nuestro colgajo. Podemos ver que realmente ya no tenemos ahí la membrana fue reabsorbida mediante un proceso de degradación enzimática y 6 meses después de la cirugía inicial, así es como se aprecia nuestra zona quirúrgica. Vamos entonces a colocar un implante. Tenemos igual diferentes implantes de la casa comercial Nobel y vamos entonces a colocar nuestro implante dentro de esta zona que ya está regenerada. En este caso hicimos una cirugía convencional y hicimos también, como no teníamos suficiente distancia hacia el seno maxilar, hicimos una colocación del implante con utilización de osteotomos. Bueno, este es el siguiente caso que les mencionaba, donde se va a ver un poquito más cómo utilizamos esa membrana en el ápice. Y en este caso fue igual sellar una comunicación con seno maxilar, que pueden ver que es bastante frecuente tener este tipo de complicaciones o de comunicaciones. Y en esta ocasión utilizamos una regeneración ósea guiada con una membrana con refuerzo de titanio. Entonces podemos combinar estas técnicas. Entonces, bueno, es una paciente femenino de 55 años de edad que refiere molestias en 2 molares superiores, los 2 primeros molares superiores. Radiográficamente y tomográficamente observamos involucración de la bifurcación y lesión periapical en ambas raíces. Entonces, bueno, igual en este corte axial de nuestra tomografía se observa muchísimo mejor de este lado la pérdida ósea que vamos a tener, pero también de este lado vemos que tenemos ya un inicio de un problema. Y en este otro corte podemos igual apreciar la lesión periapical que tenemos alrededor de este primer molar superior. Podemos aquí apreciar un poquito más en este corte, igual procesado con el Nobel Clinician, las lesiones periapicales en forma como si fuera de globito que tenemos en ambas raíces. Y un poquito más adelante en el corte, un poquito más atrás, vamos a explorar el corte. Vamos igual a ver que tenemos esa comunicación con seno maxilar. Igual si sabemos desde ahorita, desde la tomografía que la tenemos, la vamos a poder resolver fácilmente y evitarnos complicaciones postquirúrgicas. Si no nos diéramos cuenta en algún momento que tenemos este tipo de comunicaciones, pudiéramos llegar o a impulsar material del injerto óseo hacia dentro del seno maxilar o podríamos ocasionar una comunicación oroantral o orosinusal de este paciente. Entonces, bueno, hicimos la extracción igual lo más atraumáticamente posible. Vemos que las paredes de la cortical están lo más intactas que se pueda. Vamos a ver aquí donde tenemos nuestra comunicación hacia seno maxilar. En la otra se veía un poquito mejor, aquí está más profunda, entonces se ve más oscura. Vamos a limpiar también nuestros alvéolos con esta que es una cucharilla de Lucas, que tiene un borde cerrado para poder limpiar muy bien, pero en esta parte más hacia el fondo tenemos que tener mucho cuidado para no desgarrar aún más la membrana de Schneider. Vamos a colocar entonces nuestra membrana y aquí es donde les quería enseñar esta imagen. Vamos a colocar, válgase la expresión, como un cucuruchito en el ápice. Lo vamos igual como les enseñé en las primeras diapositivas de la regeneración tisular guiada, hacer que la membrana se recargue más o menos unos 2-3 milímetros sobre una superficie sana de hueso. Entonces no es nada más colocar como un pedacito, como si fuera un tapón hasta el fondo, sino que realmente lo tenemos que colocar en una superficie sana para que sea también un buen tapón y que no se vaya a impactar el injerto óseo hacia adentro del seno maxilar. Entonces colocamos aquí la membrana, vamos a compactar encima de esto nuestro injerto óseo. Obviamente no lo vamos a impulsar demasiado, sabemos que ahí tenemos como un tope y sabemos que es una zona que está grande en la comunicación. En esta zona, por ejemplo, no vamos a tener mayor problema.
Y vamos a utilizar esa técnica igual de doble membrana como en la zona anterior, pero en este caso, en la parte de arriba, en vez de utilizar la Creos Genoprotect, utilizamos una membrana con refuerzo de titanio. Entonces la vamos a fijar tanto por vestibular como por lingual y sabemos que esta técnica es una técnica de regeneración ósea guiada. Vamos igual a esperar 6 meses y vamos a tomar una nueva tomografía. En la nueva tomografía podemos ver igual el antes y el después, una comparativa, e igual podemos ver que la membrana nos ayudó a mantener perfectamente el contorno de nuestro hueso. Entonces no hubo un colapso que hubiera habido, por ejemplo, si no hubiéramos utilizado este tipo de membranas. Aquí lo que se alcanza a apreciar también es una tachuela que utilizamos para fijar la membrana. Vamos, ahora ya es con el nuevo programa de este caso, fue el ETX Studio. Es realmente lo mismo, nada más han habido como obviamente actualizaciones y podemos ver el ancho que obtuvimos y el alto que obtuvimos con nuestra técnica de doble membrana. Podemos ver igual que la comunicación hacia seno maxilar está completamente resuelta. Podemos ver la integridad de la cortical aquí en esta parte. Entonces vamos a ver que tuvimos un buen resultado de esta resolución de esta comunicación con seno maxilar. Vamos entonces a planificar, hacer la colocación de nuestros implantes. Igual, no sé si han utilizado el programa, me imagino que sí, pero igual como breviario rapidísimo, la parte azul es la silueta del implante, la parte que va en amarillo es, digamos, el margen de seguridad que tiene que tener el implante para estar perfectamente rodeado 360 grados de hueso. Entonces sabemos que igual aquí vamos a tener una buena colocación de nuestro implante en un margen y en un tejido óseo que está completamente sano. Vamos a ver este corte, vamos a ver también este corte para posicionar el implante en una posición que protésicamente vaya a ser lo más favorablemente posible, que no vayamos a invadir en este caso el seno maxilar porque no hay necesidad, con un implante, por ejemplo, de 11.5 de longitud por 4.3 de diámetro. Este es un implante Nobel Active. Entonces, igual podemos ver la comparativa entre el antes y el después. Entonces, obtuvimos una muy buena regeneración de nuestros tejidos óseos y vamos a hacer entonces la colocación de nuestro implante. Vamos a colocar nuestro tornillo de cicatrización, vamos a volver a colocar nuestros puntos de sutura y podemos ver radiográficamente cómo está el caso una vez que terminamos nuestra colocación del implante. Otro tipo de caso en el cual podemos utilizar este tipo de membranas es, por ejemplo, en la resolución de lesiones periapicales, en una interconsulta o en un caso interdisciplinario con la especialidad de endodoncia. Siempre decimos que es multidisciplinario, pero realmente decir multidisciplinario es que muchas especialidades están involucradas. El término realmente correcto es interdisciplinario. Hay una comunicación entre todas las especialidades, todos somos partícipes del plan de tratamiento, de el llevar a cabo el tratamiento y del mantenimiento de nuestro paciente. Entonces, interdisciplinariamente vamos a hacer esta interconsulta y este tratamiento con la especialidad de endodoncia. Entonces, es un paciente masculino de 55 años de edad, que es un fumador pesado, realmente fuma más o menos 2 cajetillas al día. Ya hemos logrado disminuir este hábito en el paciente, pero no hemos como conseguido reducirlo al 100%. Va a haber pacientes en su práctica que sí van a ustedes poder a convencerlos y que realmente cesen el fumar. Hay pacientes que no. A este tipo de pacientes que no dejen de fumar, no es que les vayan a negar el tratamiento. Realmente eso no lo debemos y no lo podemos hacer. Simplemente es explicarle al paciente, bueno, sí lo voy a atender, posiblemente no vayamos a tener los mismos resultados en un paciente con el mismo caso, en un paciente fumador, que en un paciente no fumador. Y también sabemos que hay un periodo de desintoxicación una vez que el paciente cesa de fumar. Entonces no es, bueno, dejé de fumar ayer, opéreme hoy y vamos a tener excelentes resultados. Hay que tener también este periodo de desintoxicación que les digo. Bueno, es un paciente que les mencionaba que tiene un historial de enfermedad periodontal, que obviamente también se ve complicado por el hecho de fumar. Se mandan estudios complementarios igualmente de diagnóstico, la tomografía, se hace igual un periodontograma, posterior a la fase 1 periodontal, se realiza la endodoncia y la cirugía periapical del lateral. Por lo mismo del hábito del cigarro, pueden empezar a ver cómo es la personalidad de este paciente. Es un paciente que tiene disponibilidad limitada de tiempo, realmente su higiene no es muy buena. Este paciente inclusive lo operamos con sedación porque quería que le hiciéramos lo más posible en un solo día. De todas maneras, hicimos la fase 1 en un inicio, pero bueno, esta es su foto inicial. El hábito del tabaco, ¿qué es lo que hace? Reduce la capacidad de cicatrización por todos los químicos que hay dentro del tabaco como tal, incrementa el riesgo de periimplantitis y hay que hacerles que firmen un consentimiento informado
para que ambos estemos tomando el riesgo de hacer el tratamiento. El paciente conoce el riesgo de que no haya una regeneración tan buena, nosotros también, sin embargo, vamos a hacer nuestro mejor trabajo. Y hay diferentes estudios en diferentes publicaciones que nos dicen que hay un efecto positivo de dejar de fumar sobre la enfermedad periodontal. Hay revisiones sistemáticas que sabemos que es uno de los niveles más altos de evidencia y podemos saber que el fumar incrementa la incidencia de pérdida ósea y el parar de fumar lo reduce. Entonces, estos estudios que son, digamos, igual de gran peso o el otro tipo de estudio que está del journal basado en la evidencia, que esta es una publicación que es bastante corta y bastante concisa, se la podemos de igual manera dar a nuestro paciente para que el paciente también se pueda concientizar y pueda hacer un poquito más el esfuerzo de dejar de fumar. Bueno, sabemos que hay algunas situaciones de nuestros pacientes que van a ser determinantes para la enfermedad periodontal, algunas van a ser controlables y hay algunas que no van a ser controlables. Por ejemplo, dentro de las controlables, pues lo que les mencionaba, eliminación del tabaquismo. También eliminación de sobrecontornos y excedentes de restauraciones que puedan llegar a contribuir a la acumulación de placa y de cálculo y el tener un buen control de diabetes. Hay cosas que ya no son controlables, que le podemos igual hacer como la diferenciación a nuestro paciente, como por ejemplo la predisposición genética, el estado inmuno del paciente y el uso de medicamentos críticos para alguna enfermedad sistémica que pueda llegar a tener nuestro paciente. Entonces, bueno, regresando al caso, en este corte vamos a apreciar los grandes defectos óseos que presenta nuestro paciente. Ahorita lo que vamos a estar viendo para este caso clínico y esta plática en particular es esta lesión de este lateral superior. Entonces, bueno, vamos a ver nuestra tomografía. Aquí se ve evidentemente la enfermedad periodontal que les menciono de nuestro paciente, donde podemos ver la pérdida ósea que ya tiene el paciente. Y en la zona del lateral vamos a observar en este corte la lesión periapical tan grande que tiene. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito de mesial hacia distal, avanzando un poquito el corte para poder ver la lesión y el tamaño y la profundidad que tenemos. Algo bueno que tenemos aquí es que tenemos la cortical palatina intacta. Entonces, esto nos va a ayudar también a contener el defecto. Y por la extensión que realmente ya tiene nuestra lesión, también ya está contaminado, por decirlo de alguna manera, el canino. Entonces, a pesar de que clínicamente, dentalmente, el diente está íntegro, sabemos que esta infección ya llegó y que puede estar afectando periodontalmente y endodónticamente todo el sistema de conductos del diente canino, por lo cual también vamos a hacer el tratamiento de endodoncia de esta parte. Entonces, se realizó el tratamiento de endodoncia junto con el doctor Roberto Correa, del lateral superior y del canino por la extensión de la lesión. Se hace después la cirugía periapical, posteriormente vamos a rehabilitar el diente y lo vamos a mantener en observación, sobre todo por la extensión de la lesión tan grande que tenía. Entonces, también durante el momento de que hacemos la cirugía periapical, podemos hacer el procedimiento de retroobturación y fijarnos que esté bien sellado el sistema de conductos de nuestro paciente. Y algo que también es importante en esta imagen es generalmente cuando tenemos este tipo de lesiones, que lo podemos apreciar también tomográficamente, esta esquinita justo de aquí es una zona que difícilmente podemos limpiar bien. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder limpiar aquí, puesto que si aquí dejamos tejido de granulación, si aquí dejamos bacterias, esto puede llegar a reinfectar el sitio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y hacer un buen diagnóstico para limpiar perfectamente bien nuestra lesión periapical. En algunos casos utilizamos el microscopio para poder tener una mejor visibilidad y hacer un mejor tratamiento. Entonces, bueno, aquí ya están hecho el tratamiento de endodoncia, de lateral, el canino, y en este caso también se hizo el premolar por razones protésicas. Y vamos ahora a hacer el tratamiento de periodoncia. Entonces, aquí podemos ver, una vez que levantamos nuestro colgajo, cómo observamos, aquí está la lesión. Se ve inclusive una coloración diferente. Y es un tejido que va a ser como mucho más suavecito y que va a ser fácil de remover. Aquí hay un pequeño acercamiento para que veamos el cambio de tonalidad. Vamos a limpiar perfectamente nuestro defecto o nuestra lesión periapical y podemos ver cómo efectivamente el ápice de lateral, que es como lo veíamos en la tomografía, está completamente comprometido. Y vamos a ver entonces igual lo que les mencionaba, tenemos que limpiar adecuadamente. Vamos a ver en otra proyección y aquí también vemos que la superficie del canino es la que está comprometida. Sabemos por nuestras clases de endodoncia que tenemos un sistema de conductos laterales que son más prevalentes en la zona del ápice del diente que en la zona, por ejemplo, del tercio cervical. Entonces, esta parte puede llegar a estar contaminada y por eso es que también se decidió hacer el tratamiento de conductos del canino.
Regeneramos con partículas de injerto óseo, sabemos que es un pronóstico reservado, pero decidimos hacer pues este tratamiento en este paciente, obviamente con el consentimiento del paciente, y vamos a colocar nuestra membrana. En este caso no es necesario suturar nuestra membrana. Realmente no estamos buscando hacer una regeneración en el tercio cervical de nuestro diente, sino estamos buscando resolver esta lesión periapical. Entonces igual colocamos la membrana, en este caso era tan grande la lesión que la colocamos sin realmente haberla cortado, ya tiene de fabricación las orillas redondeadas, la colocamos sobre nuestro defecto nuestro defecto endodóntico y vemos cómo se hidrata y se adosa muy bien. Vamos a colocar igual nuestro colgajo encima, vamos a esperar 6 meses, vamos a tomar una nueva tomografía, igual de vital importancia los cuidados postoperatorios, y vamos a ver en nuestra foto de después, de 6 meses, igual es un paciente que ya ha mejorado su higiene, ya no tenemos tanta presencia de placa y de cálculo, pero aún el paciente no está perfecto con su higiene. Entonces debemos de tener citas de mantenimiento con mayor frecuencia para ayudarle a este paciente a que tenga una mejor higiene y que todo el tratamiento periodontal que realizamos pues se pueda llegar a mantener a largo plazo. Vemos la radiografía del día que hicieron la endodoncia y vemos la radiografía de después. Y vamos a colocar implantes y vamos a hacer elevaciones de seno, y también queríamos checar cómo iba la evolución de este diente, entonces mandamos a hacer la tomografía. En la tomografía podemos igual apreciar el antes y el después, y podemos ver cómo tenemos la resolución de nuestra lesión con el uso del injerto y de la membrana Creos Genoprotect. Bueno, vamos a ver el siguiente caso, igual platicando de la versatilidad de todos los casos en los cuales lo podemos llegar a utilizar. Y en este caso nos llegó un paciente que tuvimos que hacer una extracción porque el paciente presentaba una fractura. Y también hicimos la preservación del alveolo para posteriormente hacer la colocación de un implante dental. Entonces, bueno, este paciente es un paciente masculino de 53 años de edad con mordida abierta anterior que acude a consulta por dolor al masticar en un diente que estaba previamente rehabilitado. Tenía un tratamiento ya de conductos, tenía una restauración con una corona completa. Se mandan igual estudios complementarios, hicimos la fase 1 y a pesar de que teníamos la tomografía, siempre vamos con un poquito más de cautela e hicimos la cirugía exploratoria para confirmar el diagnóstico. Entonces no fue que inmediatamente llegamos, anestesiamos, hicimos la extracción, sino que levantamos un colgajo, corroboramos nuestro diagnóstico y posteriormente hicimos nuestra extracción. Entonces podemos aquí ver la foto inicial de nuestro paciente, este es el diente en cuestión. Podemos desde la radiografía periapical observar que aquí tenemos una pequeña lesión periapical, que la restauración no está perfectamente sellada, que el paciente también tiene un poste y no se ve muy bien el tratamiento de conductos. Y bueno, sospechamos que el paciente tiene una fractura dental. Igual mandamos a hacer una tomografía de superior e inferior. Igual, esta parte igual como si fuera un comercial. En muchas ocasiones el paciente nos dice, bueno, solamente entonces me voy a tomar la tomografía de la parte superior, no me la voy a tomar de la parte inferior. No saben en cuántas ocasiones hemos encontrado patologías que son un hallazgo fortuito de haber hecho una radiografía panorámica o de haber hecho una tomografía completa, superior e inferior. Entonces, realmente el costo y la radiación entre hacer una tomografía solo de un maxilar en comparación con hacerlo de ambos maxilares, realmente es mínima la diferencia en cuestión de tiempo, en cuestión de radiación y en cuestión económica. Entonces, siempre que vayan a hacer un diagnóstico de su paciente, procuren hacerlo de la forma más integral. Así como hacemos ahora tratamientos integrales y no es nada más andar parchando un diente a la vez, también hacer un diagnóstico integral de nuestro paciente y posiblemente el paciente vaya a tener algún tipo de lesión y nos lo vaya a agradecer. Entonces, siempre hacer igual un diagnóstico temprano. Bueno, regresando a nuestro caso, vamos a ver que en este corte vamos a tener una lesión periapical. Podemos igual ver el poste que tiene nuestro paciente. Tenemos ausencia de la tabla ósea vestibular. Levantamos nuestro colgajo, como les mencioné, y aquí se alcanza a apreciar en la fotografía la fractura. Entonces, corroboramos nuestro diagnóstico, hacemos la extracción de nuestro diente y al momento de hacer la extracción, obviamente, pues la corona les había mencionado que no estaba bien sellada, desprendimos la corona, desprendimos el poste y posteriormente hicimos la extracción, igual lo más atraumáticamente que fuera posible. Vamos a ver que cuando ya tenemos un diente fracturado, vamos a tener un diente que tiene un pronóstico sin esperanza y que debemos hacer la extracción de este diente. Vamos a hacer la extracción y preservación para posteriormente poder hacer la colocación de nuestro implante. ¿Se acuerdan que les había mencionado que no teníamos tabla vestibular en la tomografía? Una vez que eliminamos el diente y quitamos todo el tejido de granulación, así es como apreciamos el defecto de nuestro paciente.
Afortunadamente es una zona que es bastante angosta en esta parte de aquí. Entonces, y también que tenemos una tabla ósea que es sana hacia el diente del central y hacia el diente del canino. Entonces, al momento de nosotros colocar nuestra membrana por vestibular, vamos a tener una superficie ósea sana y suficiente para poder nosotros pues descansar ahí nuestra membrana y que tengamos una zona que nos va a mantener el espacio con un buen pronóstico. Aquí son otras imágenes, pero realmente la auto es como muchísimo más significativa y se aprecia la profundidad del defecto. Entonces, bueno, vamos a hacer esto con nuestra membrana. Vamos a volver a aumentar todo lo que nos hace falta del contorno. Entonces, vamos a hacer una regeneración ósea guiada de nuestro paciente. En este caso, como en una regeneración tan grande, vamos a utilizar un genoinjerto y vamos a mezclarlo con un autoinjerto. Sabemos que el injerto autólogo realmente va a tener células, va a tener todas las propiedades que necesitamos para que se pueda llevar a cabo una mejor regeneración ósea. Vamos a utilizar de igual forma nuestra membrana, vamos a colocarla hacia la zona de vestibular y también la vamos a colocar hacia la superficie de oclusal para nosotros poder llegar a tener una buena regeneración. Esta membrana, por su gran biocompatibilidad que tiene, puede tocar los dientes de los lados y el ligamento periodontal sin mayor problema. Si hubiéramos hecho esta regeneración, por ejemplo, con una membrana con refuerzo de titanio, sabemos que no puede tocar la membrana, esta membrana no absorbe a los tejidos adyacentes o a los dientes adyacentes. Esta membrana sí y no hay ningún problema, es perfectamente biocompatible y no va a haber realmente ningún problema. Vamos entonces a desplazar nuestro colgajo, vamos a hacer suturas, vamos a hacer puntos suspensorios, vamos a hacer puntos de colchoneros verticales o horizontales también y vamos a hacer puntos simples. En este caso había una ligera, por el aumento que nosotros tuvimos, porque siempre sobrecompensamos en esta parte, y vamos a tener una ligera exposición en esta parte de aquí. Entonces lo que hicimos fue colocar una doble membrana. Con esto igual la primera membrana se puede llegar a exponer y a degradar un poquito más fácil, pero para ese tiempo la segunda membrana o la segunda capa que pusimos abajo ya va a haber cumplido su función. Entonces, bueno, pues esta también es una buena solución que les quería enseñar en este caso. Aquí, el día que hicimos, me parece que es el retiro de los puntos de sutura, colocamos un provisional que fue ferulizado sobre los dientes de los lados, pero realmente sin hacer nada de presión sobre el tejido blando. Y bueno, la regeneración ósea guiada se refiere al uso de membranas en el tratamiento de la corrección de los defectos del reborde alveolar. Igual dimos las indicaciones postoperatorias y vamos a tomar una nueva tomografía 6 meses después. Podemos ver cómo está el provisional, que sigue siendo el mismo. Podemos ver que es un paciente que mantiene una muy buena higiene oral. Entonces, obviamente, esta parte nos ayuda muchísimo. Es un provisional que no tiene demasiado contacto hacia la parte oclusal para que no se nos vaya a estar fracturando, pero el paciente, pues, obviamente, pues, trabaja, tiene una vida social. Fue pre-pandemia esto, antes de usar los cubrebocas. Entonces, era muy importante que el paciente tuviera una sonrisa que fuera agradable para sus familiares y para la gente con la que él estaba rodeado. Quitamos el provisional para poder evaluar cómo estábamos, para poder tomar la tomografía, para poder hacer un escaneo y para poder mandar a hacer la guía quirúrgica. Otra cosa que es importante como comercial, cuando vayan a usar este tipo de procedimientos para un provisional y que vayan después a mandar a hacer la guía quirúrgica, es importante que eliminen perfectamente bien todos los residuos de resina hacia la parte de los dientes adyacentes para que puedan embonar bien la guía quirúrgica, porque si no pueden llegar a tener estas rebabas que son perceptibles al escaneo y entonces puede llegar a no asentar perfectamente bien su guía. Entonces digo, es mínimo, pero son detallitos que hacen una gran diferencia. Bueno, volvimos a colocar el provisional, vemos igual el contorno que tenemos, hay una ligera depresión en esta parte si somos muy críticos, realmente no es demasiado, y lo podemos compensar con un injerto de tejido conectivo. Vamos igual a ver aquí cómo se ve ya sin el provisional, los tejidos son sanos, ya hicimos un poquito de presión, y este fue el provisional que utilizamos, con estas aletas, como si fuera tipo Maryland, hacia los lados. Tomamos la tomografía como les mencioné, y vamos a ver el gran aumento que obtuvimos. Recuerden que esto no fue con una membrana con refuerzo de titanio, fue únicamente con la membrana Creos Genoprotect. Entonces obtuvimos un gran volumen que se mantuvo a lo largo del tiempo. Y lo que les mencionaba al momento de enseñarles la foto cruzal, hicimos sí digamos, una preservación del alveolo, pero también hicimos una sobrecorrección. Por eso es que se ve como esta pancita o este gordito en esta parte de aquí. Entonces, siempre que podamos hacer una sobrecorrección va a ser muy bueno. En el peor de los casos, si fue demasiado, pues después con una fresita lo podemos llegar a recontornear. Casi nunca es necesario.
Y bueno, ahora proseguimos a hacer la colocación, bueno, para poder hacer la colocación del implante, igual como les mencioné, escaneamos a nuestro paciente, mandamos a hacer nuestra guía quirúrgica, igual con el GGX Studio, y en este caso hicimos una cirugía guiada con los reductores, con las fresas de cirugía guiada que son un poquito más largas, para poder tener una colocación lo más precisa posible y que protésicamente tuviéramos un buen perfil de emergencia. Aquí vamos a ver la fotografía donde vamos a ver igual el perfil de emergencia, donde saldría la chimenea, para que veamos que no vaya a salir ni demasiado vestibular ni demasiado palatino que pueda llegar a comprometerle al protesista su trabajo. Esta es la guía quirúrgica igual de la Casa Comercial Nobel con los reductores. Esta perforación que ven aquí es para que nosotros nos podamos percatar que esté asentando bien la guía quirúrgica. Entonces, que no vayamos a tener un espacio y que nos vaya a desfasar toda la guía. Y bueno, aquí está el reductor. En este caso es para la fresa número 2 de un implante que era de plataforma angosta o narrow platform, que es el de 3.5. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la fresa, con la cual ya habíamos hecho el procedimiento, por eso es que está tan sucia, toda llena de sangre. Y bueno, se rehabilitó este caso. Entonces, para que puedan ver la gran versatilidad que tiene este tipo de membranas. El siguiente caso que vamos a ver es extracción y preservación del alveolo mediante un diente unitario. Entonces, básicamente es lo mismo, simplemente lo que quiero que vean es que en este caso no teníamos realmente mucho que digamos de alveolos y más bien teníamos un poquito un colapso en esta parte. Entonces, hicimos una mini preservación de los mini alveolos y vamos a hacer un pequeño de aumento en sentido horizontal de este paciente. Entonces, teníamos pérdida ósea en vestibular y en palatino, y esto fue lo que obtuvimos. Entonces, igual, si alcanzan a ver la radiografía del antes y el después, sí preservamos los mini alveolos prácticamente inexistentes que les decía, pero también teníamos una altura más o menos de 8.3, acabamos con una altura de 10. Entonces, sí, con esta membrana también podemos llegar a aumentar un poquito de altura de nuestra cresta ósea. No son los procedimientos del doctor Isvan Urban, que son de 10 milímetros de aumento de reborde a partir de la nada. Eso sí se tiene que hacer con una membrana con refuerzo de titanio, pero sí podemos lograr un poquito de estos aumentos también con esta membrana que es absorbible. Entonces, igual, diferentes casos. Ahora, también lo podemos utilizar cuando hacemos una elevación de piso de seno maxilar con una ventana lateral para sellar precisamente nuestra ventana lateral. Entonces, vamos a ver este caso. Es un paciente igual masculino que acude a la clínica porque quiere una rehabilitación integral. Ahorita vamos a ver una fotografía de cómo estaba su boca preoperatoriamente. Y al hacer este corte en la tomografía podemos ver que teníamos una distancia entre la cresta ósea y el seno maxilar de 3.4 milímetros. Aparte de que su hueso no era demasiado denso. Entonces vamos a hacer una elevación de piso del seno maxilar con una ventana lateral. Sabemos que esta es entonces la técnica y a esta altura es a donde se ubican los senos maxilares. Entonces vamos a utilizar nuestro piezo eléctrico, vamos a utilizar el injerto de la casa comercial Geistlich, que es el Bayos, con un tamaño de partícula pequeño, y vamos a utilizar en este caso en una elevación pues bilateral. Entonces utilizamos una membrana de 30 por 40. Vamos a hacer nuestra ventana lateral, vamos a colocar nuestro injerto óseo, vamos a rellenar nuestro defecto y vamos a colocar nuestra membrana en la ventana donde hicimos nosotros el acceso. Damos las indicaciones postoperatorias, en este caso de elevaciones del seno maxilar, son de vital importancia que el paciente tenga estos cuidados y aunados a algunos otros cuidados y también otros tipos de medicamentos aunados a los medicamentos que siempre utilizamos. Vamos a esperar nuevamente 6 meses, tomar una nueva tomografía y podemos ver cómo tenemos el gran volumen del antes y el después. No lo que quiero que vean es lo que obtuvimos de ganancia, porque eso es más bien pues la técnica quirúrgica y también el injerto óseo, sino más bien lo que quiero que vean es que ya está completamente bien la cortical de la tabla vestibular, donde hicimos nosotros nuestra ventana lateral. Entonces, de prácticamente tener aquí una membrana, una cortical súper delgadita, obtuvimos una buena regeneración ósea también en esta parte, que fue donde colocamos la membrana. Entonces, bueno, igual este caso se rehabilitó y pudimos hacer la colocación entonces de nuestro implante. Este implante es un implante conical connection y es de 4.3 por 10 milímetros. Entonces, igual, tenemos la silueta del implante embebida dentro del hueso, también el margen de seguridad está perfectamente embebido adentro del hueso y vemos una mejor densidad de lo que teníamos anteriormente. Colocamos entonces nuestro implante, colocamos nuestro tornillo de cicatrización o nuestro tornillo tapa, dependiendo de la densidad que hayamos obtenido y del protocolo que queramos hacer.
Y bueno, les mencionaba, así es como estaba inicialmente nuestro paciente y este es como vamos ahorita. Estos son provisionales. Entonces, aún no hemos terminado, pero bueno, vamos avanzando con este paciente. También se pueden hacer extracciones múltiples y preservación del reborde. Entonces, no solamente extracciones unitarias, también extracciones múltiples. Entonces, vamos a ver, este es casi uno de nuestros últimos pacientes, ya mero terminamos. Esa es la fotografía intraoral inicial de nuestro paciente, las vistas laterales de nuestro paciente y como periodoncista igual, el comercial de siempre. Este paciente a simple vista podríamos pensar que está relativamente bien, tiene un poquito de inflamación, igual tiene aquí un poquito de inflamación, les podría decir que tiene un poquito de placa, de cálculo, tiene aquí un poquito igual manchados los dientes. Si ustedes nada más ven a este paciente clínicamente y le dicen, bueno, pues le hago una limpieza y ya, no nos vamos a percatar del gran problema que tiene este paciente. Es súper necesario sondear. Entonces debemos de sondear a nuestro paciente, debemos de apuntarlo en un periodontograma para que nosotros tengamos registro de cómo está. Al momento en que nosotros vamos a sondear a este paciente, también vamos a hacer, checar la movilidad, vamos a checar el sangrado, vamos a ver si tienen supuración, vamos a ver cómo están el encía queratinizado, vamos a ver muchísimas cosas más a detalle de este paciente. Vamos a ver igual la fotografía oclusal, vamos a ver igual la radiografía periapical. Igual aquí nos empezamos a percatar que este diente tiene un poquito de pérdida ósea, pero realmente la fotografía no nos da, la fotografía de la radiografía periapical no nos da la misma definición que nos dan las tomografías. Vamos a tomar entonces la tomografía y de este corte vamos a percatarnos de la gran pérdida ósea que tienen estos molares. Y de igual manera vamos a percatarnos que este seno maxilar está completamente limpio, este seno maxilar también tiene algún problema. Entonces vamos a ver si está directamente relacionado con esta infección que tiene dental el paciente o si es algo que es aislado y hay que mandarlo también con el otorrino para que pueda hacer su valoración y resolver esta situación del paciente. Estos 3 dientes presentaban mucha movilidad, clínicamente se veían perfectos. Periodontalmente nos dimos cuenta que no, entonces fue necesario hacer la extracción de los dientes y la paciente quería implantes. Esta es una paciente joven, una paciente muy guapa, entonces, bueno, vamos a hacer la rehabilitación con implantes de nuestro paciente. Los alvéolos, obviamente, aquí están completamente destrozados a causa de la infección, vamos a hacer la regeneración. La cortical vestibular y la cortical palatina en realidad estaban relativamente sanos, entonces vamos igual a utilizar una membrana de la casa comercial Nobel, la membrana Creos, para poder hacer nuestra regeneración ósea guiada en esa parte. Entonces, introdujimos igual el injerto óseo dentro de nuestros alvéolos, colocamos nuestra membrana y así es como se va hidratando la membrana. Entonces, igual aquí nada más esquemáticamente para que lo pudieran ver, conforme va llegando la sangre, como que va hidratando la membrana, y cuando nosotros vamos a modificar la forma de la membrana, igual hay que redondear las esquinas. Este no tiene una forma tan acartonada como otras que les mencionaba, pero de todas maneras no está de más redondear las esquinas siempre. Entonces, bueno, aquí teníamos nuestro alvéolo, vamos a colocar nuestra membrana y vamos a hacer el cierre primario de nuestra herida siempre que sea posible. Entonces, bueno, logramos hacer nuestro cierre primario, obviamente haciendo una liberación de periósteo, y tiene que ser un cierre, les puse este de don't forget, porque tiene que ser un cierre libre de tensión. No me sirve de nada poder afrontar los tejidos si realmente los estoy jalando demasiado, y lo que voy a hacer es que con la inflamación postoperatoria los tejidos se van a desgarrar. Entonces tenemos que hacer una liberación adecuada de nuestro periósteo para entonces poder hacer que tengamos un cierre primario libre de tensión y que vayamos a tener una regeneración lo más protegida posible. Igual le damos las indicaciones postoperatorias a nuestro paciente y esperamos 6 meses y justo estamos a punto de tomarle la tomografía a esta paciente para poder hacer su seguimiento de su caso. Posteriormente en alguna otra presentación se las enseñaré. También podemos hacer extracciones múltiples, igual como les mencioné, regeneración ósea guiada. Igual en este caso hicimos extracciones múltiples. Podemos ver que adicionalmente teníamos un reborde en la zona anterior sumamente colapsado. Y vamos a mezclar nuestro autoinjerto con nuestro genoinjerto. Aquí podemos ver el autoinjerto que tomamos con nuestro raspador. Lo mezclamos con las particulitas blancas del BIOS en un godete. Obviamente por la sangre que tenía se va a hacer nuestro coágulo óseo. Y en este caso, por ejemplo, no fue suficiente una membrana de 20 por 30, sino que adicionalmente tuvimos que utilizar una de 15 por 20 en esta parte de aquí para poder compensar completamente la regeneración que teníamos.
podemos hacer puntos de sutura para deprimir esto un poquito y mantenerlo bien en su lugar, pero si no, perfectamente bien a los tejidos y puede llegar a mantener su forma sin ningún problema, inclusive en una zona tan amplia. Aquí también algo importante sería no utilizar un provisional, por ejemplo, que fuera una prótesis total o un provisional de acrílico que estuviera constantemente presionando la zona que acabamos de regenerar. Entonces mantuvimos estos dos dientes para poder hacer un provisional fijo sobre estos dos dientes y posteriormente seguramente se van a extraer estos dientes. Entonces, no solamente es importante la técnica quirúrgica, también es importante el postoperatorio que hace el paciente y también es importante el provisional y el manejo de los provisionales que hace el protesista. Entonces, todas estas pequeñas cosas nos van a llevar a conducirnos al éxito. Entonces, podemos hacer el mejor procedimiento quirúrgico. Si el paciente utiliza un provisional que constantemente esté presionando, podemos no obtener un excelente resultado quirúrgico, no por el procedimiento quirúrgico como tal, sino por todo lo demás. De aquí aunado a lo mismo que les decía, de tener una buena interdisciplina, no nada más multidisciplinario el tratamiento. Y bueno, vamos a ver ahora sí como cierre y conclusión nuestro último caso. Abrimos con un caso periodontal bonito de regeneración tisular guiada. Vamos a cerrar igual con un caso de regeneración tisular guiada. Entonces, teníamos aquí a una paciente, igual presentaba un diastema importante, presentaba acúmulo de placa, de cálculo, algunas manchitas que presentaba por los hábitos que tenía la paciente. Vemos que tenemos pérdida de la dimensión vertical y vamos a ver que teníamos una gran pérdida ósea en este diente, sin embargo, no tenía tanta movilidad. Y la paciente al interrogatorio lo primero que nos dijo es, yo no quiero perder muchos de mis dientes. Entonces, bueno, tomamos la decisión junto con ella de hacer igual un procedimiento de regeneración, sabiendo que había ciertos riesgos, ambas partes igual accedimos a estos riesgos y hicimos nuestro mejor esfuerzo ambas partes. Entonces, bueno, sabemos que la tabla ósea vestibular es una parte que es muy delgadita, que generalmente no está presente y que es fácilmente que se pierda. Entonces, bueno, vamos a tener cuidado con esta parte. Esta paciente también tenía problema alrededor de un implante con una ligera perimplantitis, entonces también lo vamos a ver, pero la parte de la zona anterior. Cuando nosotros hacemos nuestra evaluación, sabemos cuál va a ser el límite máximo de nuestra regeneración tisular guiada, a partir de la cresta ósea de los dientes adyacentes que tengamos. Entonces vamos a trazar como si fuera una línea imaginaria para saber que este espacio que tenemos aquí es lo que vamos a alcanzar a regenerar. Entonces, igual hacemos los diferentes tipos de corte para saber cuál va a ser lo que vamos a obtener. Este diente también está ligeramente extruido y no está en una mejor posición. Entonces, posteriormente a haber realizado nuestro tratamiento periodontal, vamos a intruir nuestro diente para que no vayamos a tener mayor problema posteriormente y poder devolverle a la paciente no solamente su función, sino también la estética y hacer un tratamiento igual interdisciplinario. Entonces, posterior a la fase 1 y al raspado del alisado radicular, sabemos que habrá contracción de los tejidos, que es lo que alcanzamos a ver un poquito aquí, y aquí también esta gran inflamación se va a contraer ahí el tejido. Entonces, bueno, así estábamos inicialmente. Aquí podemos ver nuestro sondeo. Recuerden que esta sonda es de 15, entonces, bueno, esta aquí es 10, 9, 8. Teníamos una profundidad de sondeo de 7 milímetros y teníamos sangrado del sondeo, como podemos apreciar. Vamos a hacer un procedimiento de desvidamiento por colgajo y regeneración tisular guiada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es la secuencia del tratamiento. Vamos a levantar nuestro colgajo. En este caso, no hicimos una incisión liberatriz, pero nos extendimos varios dientes adyacentes para poder hacer una manipulación adecuada de los tejidos blandos sin estar lastimando o desgarrando nuestro colgajo. Vamos a limpiar nuevamente perfectamente bien nuestra superficie radicular, nuestra superficie ósea, nuestro colgajo en la parte interna para poder darle al paciente pues la mayor seguridad posible de hacer un buen tratamiento. Igual aquí vemos como si fuera una foto casi cruzal para que podamos ver la gran extensión de la pérdida ósea que teníamos en este paciente. Utilizamos igual el BIOS, la membrana Genoprotect, y vamos a colocarla en esta parte. Igual pueden ver la bellísima integración que tiene con la sangre. Vamos a colocar algunos puntos de sutura para poder fijar nuestra membrana. Vamos a desplazar nuestro colgajo lo mejor que se pueda. Y adicionalmente en este mismo procedimiento quirúrgico, hicimos el mismo procedimiento en esta parte del implante. Entonces hay que limpiar y hay que detoxificar la superficie del implante. Hay que limpiar también súper bien la superficie del defecto periodontal y vamos a ver el gran sobrecontorno que tiene esta restauración. Pero, bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, hicimos igual
como teníamos un componente intraóseo, decidimos hacer la regeneración tisular guiada, igual conociendo los riesgos, colocamos de igual forma nuestra membrana, entonces también se puede utilizar para regenerar este tipo de defectos de perimplantitis y darle igual las indicaciones postoperatorias a la paciente, y la paciente posteriormente pasó a tratamiento de ortodoncia. Entonces, una vez que los tejidos blandos y duros estén sanos, se prosigue la terapia ortodóntica para reubicar el central en su posición anatómicamente y oclusalmente correcta. Entonces, vamos a palatinizar el diente y lo vamos a mesializar un poquito más. Posteriormente va a entrar un tratamiento de rehabilitación en el cual vayamos a tener entonces también un cierre de este diastema. Y posteriormente, como les había mencionado, entró a un tratamiento de ortodoncia. Entonces, el hecho de que esta paciente haya tenido enfermedad periodontal no hace que no pueda tener un tratamiento de ortodoncia. Simplemente el tratamiento de ortodoncia se tiene que hacer con un poquito más de movimientos más suaves, más delicados, con un buen seguimiento, para que podamos entonces nosotros hacer un cierre adecuado del espacio que hay en este diente y reposicionarlo de la mejor manera. Entonces, bueno, aquí tenemos el plan de tratamiento, la posición actual de nuestro paciente, va más o menos en el retenedor número 16, todavía no acabamos, pero hemos obtenido un buen resultado. Vamos a tomar una nueva tomografía en 6 meses y de igual forma esta paciente justo está en este proceso de la ortodoncia. Entonces más adelante, si tengo oportunidad en otra presentación, les enseñaré estos casos. Ya terminados. Bueno, algo que es muy importante, igual que les mencionaba, de leer el librito. ¿Cuáles son las contraindicaciones para usar esta membrana? Hemos visto casos muy bonitos, casos que ejemplifican la gran versatilidad que tiene la membrana, pero no siempre la debemos de utilizar. Entonces, el uso de creos sin un material de injerto óseo que mantenga el espacio no está indicado. Entonces, siempre debe ser utilizado con un relleno óseo que nos vaya a mantener el espacio y encima vamos a colocar la membrana. También no deberá de ser utilizado en áreas con infección, puesto que esto podría conllevar a una biodegradación incrementada de creos, lo cual ocasiona una pérdida prematura de su función como barrera. Entonces, pues debemos de controlar esto primero. Y lo que les mencionaba también, el uso de creos Genoprotect en pacientes con sensibilidad o alergias a materiales derivadas del porcino o al colágeno no está recomendado. Entonces, esto viene desde la historia clínica que podamos ver si lo vamos a poder utilizar o no. Y también vienen precauciones, no tanto como contraindicaciones, en el manual. Y las precauciones que nos dice es, en pacientes con una capacidad de cicatrización reducida, como en los desórdenes metabólicos, tratamientos contra el cáncer, fumadores pesados, la membrana deberá de ser utilizada con precaución y monitorear al paciente más cercanamente durante el postoperatorio. Aún no existe información acerca de creos durante el embarazo y la lactancia. Como precaución, no se recomienda el uso de creos en mujeres embarazadas o lactantes. Entonces, no es una recomendación clara, es una precaución, porque aún no existen suficientes estudios, pero es importante que lo conozcamos. Y igual siempre como comerciales, es importante la odontología interdisciplinaria, hacer una buena evaluación y hacer un buen diagnóstico con todos nuestros elementos que tenemos ahora, con toda la tecnología que tenemos, y no olvidándonos de lo básico, la sonda periodontal, para posteriormente hacer un buen tratamiento y hacer un buen seguimiento del paciente. No es ya resolví el caso, adiós paciente, que le vaya muy bien en la vida. Tenemos que tener un buen seguimiento del paciente, corregir los hábitos del paciente, hacer nuestras citas de mantenimiento en un intervalo más o menos de 4 a 6 meses para poder mantener nuestros resultados a largo plazo. Sabemos que la frecuencia de estas citas deberán de ser adaptadas al paciente de forma individual, basado en el monitoreo longitudinal. Y bueno, eso es todo de la presentación. Me extendí un poquito de tiempo, pero no fue demasiado. Y espero que les haya gustado esta presentación. Si tienen alguna duda, ahora es el momento.